Muy bien, vamos a la conferencia del día de hoy. Se llama ¿Cómo planificar el resto de mi vida? Parte 3. Esa es la conferencia del día de hoy. En estas conferencias preparatorias, en estas conferencias de preparación para la campaña de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Que la podemos llamar de diferentes maneras, ¿verdad? 40 días con propósito o las 6 semanas de descubrimiento del propósito de nuestra vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Hemos estado aprendiendo que hemos estado más bien preguntándonos, bueno, ¿qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida? Yo no sé cuánto tiempo más nos quede aquí en la tierra. Yo no sé si Jesús vuelva por nosotros este año. Yo la verdad deseo con todo mi corazón que eso realmente suceda pronto, que Jesús venga por su iglesia, que venga por los creyentes este año, tal y como lo aprendimos el año pasado. No sé cuánto tiempo de vida nos queda, pero algo que nos hemos estado planteando en las últimas semanas es qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida. Sea que nos queden muchos años, sea que nos queden unas cuantas semanas, sea que nos quede esta última semana, sea el tiempo que sea, ¿qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida? Por eso estamos contestando a la pregunta, ¿cómo planificar el resto de mi vida? Sobre todo asegurándome de vivir una vida sabia. La Biblia dice que nosotros podemos vivir la vida de dos maneras. La podemos vivir sabiamente o la podemos vivir todo lo contrario. Torpemente, insensatamente, ¿verdad? Mensamente, descuidadamente. Y la verdad es de que Dios nos pide a cada uno de nosotros que vivamos la vida no tontamente, sino con sabiduría. ¿Cómo le hago para asegurarme de vivir la vida, el resto de mi vida, con sabiduría? ¿Cómo le hago para asegurarme de no desperdiciar ni un minuto más de mi vida? En la primera conferencia les enseñaba que si nosotros queremos realmente aprovechar cada minuto del resto de nuestra vida, necesitamos asegurarnos de tener 4 cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Cuatro cosas. No sé si tú lo escuchaste, ¿verdad? Si no escuchaste esta primera conferencia de esta serie de pre-campaña, ¿sí? Te invito para que la vuelvas a escuchar en nuestro canal de YouTube, pero yo te voy a hacer un resumen de las 4 cosas que necesitamos. No sé si lo quieras anotar, por si no lo anotaste, por si te despistaste o por si no te acuerdas. Nosotros aprendimos que necesitamos tener 4 cosas. Primero, necesito tener la perspectiva correcta desde la cual vivir. Eso es lo primero que yo necesito, ¿ok? Mi perspectiva de vida no es suficiente para poder planificar el resto de mi vida, porque nuestra vida es muy pequeña, nuestra vida es muy corta. Es como cuando nosotros vamos en la carretera y estamos atorados en medio del tráfico y no logramos ver qué es lo que hay adelante y por lo tanto no me es posible tomar decisiones apropiadas en cuanto a qué debo de hacer. Pero si tengo un dron y ese dron lo subo, ¿sí? Y ese dron me permite ver todo lo que hay adelante, qué es lo que está causando el tráfico, qué es lo que hay atrás de mí y adelante de mí, entonces puedo tomar mejores decisiones. Por eso yo necesito asegurarme de tener la perspectiva correcta de mi vida, porque yo solo logro verlo de aquí. Necesito a alguien que tenga una visión mucho más amplia de mi vida, para que me pueda ayudar, a tomar las decisiones correctas. La segunda cosa que aprendimos es que necesito una prioridad por la cual vivir. Necesito tener claridad en mis prioridades. No, la prioridad tiene que ver con aquello que en mi vida es lo más valioso, es lo más importante. Mientras yo no tenga claridad en cuanto a cuál debe de ser la prioridad correcta en mi vida, me va a resultar muy difícil planificar el resto de mi vida. La tercera cosa que aprendimos que necesitamos poder. Necesitamos poder sobre el cual vivir, sobre todo porque nuestro poder es limitado, nuestro poder es poquito, y eso explica por qué muchos de nosotros estamos todo el tiempo cansados, estamos todo el tiempo agotados, estamos todo el tiempo abrumados, porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, estamos dependiendo de nuestra propia inteligencia, estamos dependiendo de nuestro propio poder. Necesito un poder mucho más grande que yo para poder enfrentar la vida. Y la cuarta cosa que nosotros aprendimos en la primera conferencia que necesitamos para planificar exitosamente nuestra vida es: necesito tener un propósito por el cual
vivir. Necesito un propósito para el cual vivir. Necesito tener clara la intención de mi vida. Luego en la segunda conferencia nosotros nos enfocamos en las prioridades y nos enfocamos en los propósitos de Dios y contestamos a la pregunta: ¿por qué es tan importante que yo descubra el propósito que Dios tiene para mi vida? Y nosotros aprendimos, perdón por el gallo, nosotros aprendimos que primero, Dios no quiere un pedazo de mi vida, ¿sí? ¿Qué quiere Dios de mi vida? La quiere toda, completita, todas las áreas de mi vida, todos los aspectos de mi vida, ¿ok? Si Dios quiere, Dios espera que yo le entregue todas las áreas de mi vida entera, mi vida completa, es muy importante que yo descubra el propósito que Dios tiene para mi vida. La otra cosa que también aprendimos es que la duración de nuestra vida tiene límites. ¿Sí? Nuestra vida en la tierra es muy corta, sobre todo si nosotros comparamos cuánto va a durar la eternidad en comparación con los años de vida que vivimos aquí en la tierra. ¿Cómo podemos comparar 80 años de vida, 90 años de vida, 100 años de vida a trillones y trillones y trillones y trillones de años que vamos a vivir en la eternidad? Por eso también nosotros aprendimos que es muy importante que yo tenga claras mis prioridades y que pueda hacer a un lado todo impedimento, todo obstáculo, lo innecesario, que yo me deshaga de todo pecado. Acuérdate que el pecado es todo aquello que me autodestruye, todo aquello que destruye a los demás, todo aquello que destruye el lugar donde yo vivo. Eso se llama pecado. Necesito quitarlo de mi vida, necesito quitar todo lo innecesario. Y la otra cosa que también aprendimos es: si mi vida es tan limitada, necesito asegurarme de tener las prioridades correctas, ¿ok? Y nosotros aprendimos que Dios diseñó la vida y diseñó nuestra vida para que la prioridad sea el dinero. ¿Sí estamos de acuerdo? No, claro que no. Dios diseñó la vida para que lo prioritario en nuestra vida sea tener una buena posición social. Tampoco. El único que debería de ocupar el número uno en nuestra vida es Dios. Ni mi matrimonio, ni el trabajo, ni mi familia, que son cosas maravillosas en mi vida, deberían de ocupar el número uno. Ni el dinero, ni las pasiones, ni los placeres, ni las posesiones, nada de eso debería de ocupar el primer lugar en mi vida, ni en mi agenda, ni en mi dinero. Dios es el que debe de ocupar el primer lugar. De hecho, nosotros aprendimos que todo aquello que nosotros pongamos en primer lugar en nuestra vida se convierte en un ídolo para nosotros. Y Dios no quiere que nosotros tengamos ídolos. Él es el único que debe de ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Ok, el día de hoy vamos a cerrar estas conferencias de preparación contestando, ¿verdad?, nuevamente a la pregunta: bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué más se necesita para poder planificar exitosamente el resto de mi vida? ¿Qué más se requiere para asegurarme de no desperdiciar ni un solo minuto más de mi vida? Así que vamos a contestarlo ahí rápidamente en nuestro boletín. Vamos a escribir la respuesta. Para no desperdiciar ni un minuto más de mi vida, necesito descubrir las respuestas a lo siguiente. Escríbelo. No es cierto, no hay que escribirlo, más bien nada más hay que leerlo. A las 3 preguntas fundamentales de la vida. A las 3 preguntas fundamentales de la vida. Ok, si yo quiero con sabiduría planificar el resto de mi vida, si yo quiero asegurarme de no desperdiciar ni un solo minuto más, necesito contestar 3 preguntas, que son las 3 preguntas fundamentales de la vida, las 3 preguntas esenciales de la vida. Ahora, ¿cuáles son esas 3 preguntas fundamentales de la vida? Pues las que los filósofos, por ejemplo, se han hecho durante cientos de años, ¿verdad? Hace muchos siglos, ¿verdad? Hay personas que se han hecho estas preguntas y que tienen que ver, por ejemplo, con el origen de la vida, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Sí? Los filósofos, los científicos, los pensadores y en general todos aquellos que tienen que ver con el conocimiento se han preguntado
cuál es el origen de nuestra vida, se han preguntado qué sentido tiene nuestra vida, ¿ok? Y la verdad es de que sí hay respuestas. O sea, hay algunos que han dado sus respuestas acerca del origen de la vida. La ciencia, por ejemplo, tiene sus respuestas acerca de qué fue lo que originó la vida o para qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida. La filosofía también tiene sus respuestas. Pero tenemos también que reconocer que muchas de las respuestas que la ciencia y la filosofía tiene son meras especulaciones. En el caso de la ciencia, son hipótesis. ¿Sí? Y las hipótesis son una serie de ideas, una serie de planteamientos teóricos que tienen que ser comprobados, y muchas de esas hipótesis nunca han sido comprobadas, una porque no se pueden probar y la otra porque no hay todavía los suficientes elementos como para poder comprobarlas. En otras palabras, muchas de las respuestas que tenemos son hipótesis sin comprobación, sin que se haya comprobado como verdaderas. Y en el caso de la filosofía no está tan interesada en comprobar lo que dice. ¿Sí? Más bien la filosofía lo que hace es reflexionar, pensar, hablar acerca de diferentes aspectos, dar diferentes respuestas, pero que no sabemos si realmente sean verdad. En otras palabras, muchas de las respuestas que tiene la ciencia y tiene la filosofía son respuestas que no tienen certeza. Por eso el día de hoy vamos nosotros a considerar estas tres preguntas principales de la vida y vamos a escuchar preguntas con toda certeza. Porque con una completa certeza, sin especulaciones, porque la respuesta la vamos a encontrar directamente en la palabra de Dios. Vamos a ver qué respuesta tiene Dios en su palabra a las tres preguntas fundamentales, elementales que nos hemos hecho los seres humanos por siglos. Vamos a contestarlas. ¿Cuáles son estas tres preguntas? Son justo las que nos acaba de decir el pastor Rick en el video, que es la pregunta de la existencia. ¿Para qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? La pregunta del sentido, ¿qué importancia tiene mi vida? Y la pregunta de la intención, ¿cuál es mi propósito? Estas son las tres preguntas básicas, elementales, esenciales acerca de la vida que nos hemos hecho a lo largo de muchos siglos. Hoy vamos a conocer una respuesta contundente, sin especulaciones, con toda certeza, directamente de la palabra de Dios, directamente de lo que Dios dice. Así que vamos a contestarlas, ¿sí? Vamos con la primera pregunta, escríbela ahí en tu boletín, ahí está para que la escribas. Vamos con la pregunta de la existencia. La pregunta de la existencia es: ¿por qué estoy vivo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy vivo? Ahora, como les digo, esta pregunta no es una pregunta nueva, es una pregunta muy antigua que nos hemos hecho durante siglos. Es más, en la Biblia está esa pregunta. Miren el siguiente versículo, Jeremías capítulo 20, versículo 18. Vean lo que dice el profeta Jeremías, vean la pregunta que está ahí en la Biblia. Vamos a leerla juntos, dice así: ¿por qué tuve que salir del vientre de mi madre? En otras palabras, ¿por qué nací? ¿Sí? ¿Para qué nací? Sigamos leyendo. Para ver todo este dolor y sufrimiento y para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida. Hay muchos jóvenes en la actualidad, sobre todo en el continente europeo, que no quieren tener hijos, que prefieren tener una mascota, y la respuesta cuando se les pregunta: ¿y por qué tú no quieres tener hijos? La respuesta muchas veces es: ¿para qué voy a traerlos a este mundo llenos de batallas, sufrimientos, problemas, criminalidad? No, mejor no tenemos hijos, mejor tenemos perrijos. ¿Sí? Y de esa manera, ¿verdad? Es lo que yo voy a tener aquí como mi propia familia. Bueno, es más o menos lo que está preguntando también el profeta Jeremías. O sea, ¿para qué tuve que nacer? ¿Para qué? ¿Para batallar? ¿Para tener puras broncas? ¿Puros problemas? ¿Para tener todo tipo de sufrimiento en mi vida? ¿Para estar batallando todos los días? ¿Para andar enfermo y estresado y agotado con tantas cosas que hay que hacer? Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos hecho también esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué onda con nuestra vida? O sea, ¿para qué es la vida? ¿De qué se trata esto? ¿Sí? Buda, por ejemplo, decía que nosotros, ¿verdad? Venimos a esta tierra para sufrir.
Solo estoy aquí para tener dolores de cabeza, para tener estrés. Miren, por ejemplo, algunas de las respuestas que han dado personalidades a estas preguntas. Por ejemplo, Arthur Ashley Brilliant dijo esto: mi vida tiene un excelente reparto, pero no puedo entender la trama. O sea, ¿quién sabe de qué se trata la vida? ¿Sí? No tengo ni la menor idea, ¿verdad? Está también, tienen ahí a Jack Hanley, que dijo: espero que la vida no sea un chiste, porque no la entiendo. Yo ya les he platicado de un doctor, profesor de filosofía de la Universidad del Noreste de Illinois, el doctor Hugh Moorhead, que escribió un libro, ¿verdad?, que está basado en preguntarle a científicos, escritores, intelectuales, cuál es el sentido de la vida. De hecho, le escribió a más de 250, ¿verdad?, personalidades entre filósofos, científicos, escritores, conferencistas, intelectuales, y esta fue la pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Miren algunas de las respuestas. Carl Jung, el famoso filósofo: no conozco el significado, el propósito de la vida, pero algún sentido tiene que tener. ¿Sí? El científico cosmólogo Isaac Asimov: en lo que a mí respecta, la vida no tiene sentido. La vida es, ¿verdad?, un accidente. ¿Sí? No tengo idea, ¿verdad?, para qué sirve. Joseph Taylor, que fue astrofísico y premio Nobel de Física: no tengo respuestas al significado de la vida y ya me cansé de buscarlas. Ahora, estos son grandes pensadores. Y la verdad, cuando uno ve la respuesta y el pesimismo que hay en esas respuestas, la verdad es de que son afirmaciones trágicas, porque una vida sin propósito, una vida sin significado, una vida sin sentido, sencillamente no vale la pena vivirla. Si dejamos nosotros a Dios fuera de la fórmula de nuestra vida, no nos quedan respuestas. Ahora, nosotros podemos optar por muchas respuestas. Podemos optar por diferentes tener diferentes opciones. Por ejemplo, el misticismo, ¿verdad? Que está muy de moda en la actualidad, todos estos movimientos de la nueva era, etcétera, etcétera, que dicen: tú eres Dios, ¿sí? Tú eres Dios y por lo tanto el destino de tu vida tú lo defines. ¿Sí estamos de acuerdo? El problema con esa afirmación es de que la mayoría de las circunstancias en nuestra vida yo no las puedo definir y yo no las puedo controlar. Por ejemplo, yo no puedo modificar el año en el que nací. ¿Sí? Puedo autopercibirme de 5 años, pero eso no va a cambiar el año real en el que yo finalmente nací. No puedo cambiar el lugar donde yo nací. No puedo cambiar la familia que me tocó a mí para nacer. Es más, el sexo con el que nací, ese no lo puedo cambiar. Dicen que sí, pero la verdad es que no lo puedes cambiar. O sea, el sexo en realidad no cambia. Hoy en la actualidad se pueden hacer operaciones, se pueden cambiar las hormonas, etcétera, pero el sexo sigue estando allí. ¿Sí? O sea, hay circunstancias que sencillamente no se pueden cambiar. Entonces, yo no puedo autopercibirme como Dios porque sencillamente no cumplo con las características que Dios tiene, que Él sí es soberano y Él sí puede definir lo que Él quiera como Él quiera, yo no. La mayoría de las circunstancias en mi vida, ¿verdad?, ya han sido dadas. También dentro de esta moda de la nueva hora, de la nueva era, que estamos en esta ahora revisando, ¿ok? Ellos, por ejemplo, insisten mucho en esta idea de conócete a ti mismo y encuentra tu propósito dentro de ti. En otras palabras, el propósito de tu vida está en tu interior. El único problema con eso es de que si eso fuera verdad, todos podríamos descubrir claramente el propósito de nuestra vida. Y la realidad nos dice que eso no es así. Es más, cuando nosotros hacemos una introspección en nuestra vida, a veces lo único que vamos a encontrar son cosas que no queremos encontrar y que traemos bien escondidas en nuestro interior y que queremos mantener enterradas porque vamos a encontrar que cuando nosotros hacemos una introspección, que por ejemplo nuestra vida está llena de errores, está llena de malas decisiones, está llena de maldad. Otra opción que tenemos, además del misticismo y estos movimientos de la nueva era, es la filosofía y la ciencia. ¿Sí? Y por ejemplo, dentro de la filosofía y de la ciencia se dice que el propósito de la vida es meramente un acto de supervivencia. Es decir, es un mero acto biológico de mantenernos
con vida, ¿ok? Y entonces hay una lucha entre todos los seres vivos para vivir tanto como podamos. Obviamente aquí me estoy refiriendo a la teoría de la evolución de Charles Darwin. Ok, otra filosofía acerca del sentido de la vida es aquellos que dicen, dentro de la filosofía y la ciencia, nosotros estamos aquí para nacer, reproducirnos y morir. En otras palabras, el propósito de la vida es perpetuar la especie. Nuevamente, son razones meramente biológicas. Otros dicen, ¿verdad? Específicamente en la filosofía, que estamos aquí para tener placer, que el propósito de la vida es procurar placer, divertirnos, ¿verdad? Ir de fiesta en fiesta, consumir las sustancias que nos provoquen placer y nos provoquen paz, ¿verdad? Esto se llama hedonismo, ¿sí? Y es una postura filosófica muy antigua, ¿ok? Hay otra también postura que dice que estamos aquí, y esta está muy de moda en nuestros días, y de esa ya hablamos en una conferencia anterior cuando hablamos de las ideologías, que tiene que ver con acumular posesiones. La vida consiste en comprar, la vida consiste en tener más y más, la vida consiste en enriquecerse. Esa idea también es una ideología que se llama materialismo y que dice que el valor de tu vida, que la importancia de tu vida está en función de que tengas. Si no tienes, no vales. Si tienes mucho, entonces vales muchísimo. ¿Tienes millones de dólares? Vales millones. ¿Ok? Pero si no tienes nada, no vales absolutamente nada. ¿Ok? Entonces ya vimos el misticismo, no el misticismo, el misticismo, la filosofía y la ciencia. También está todas estos discursos de superación personal. ¿Qué dicen, verdad, estas personas o estas conferencias o estos libros, verdad, de superación personal? Dicen que tú debes inventarte tu propio propósito. Tú eres quien lo crea. ¿Ok? Y generalmente proponen los mismos pasos. Descubre tus sueños, trázate metas, sea ambicioso, atrévete a soñar, apunta a la cima y alcánzala, no pierdas la fe, descubre qué cosas haces bien, no te des por vencido, involucra a otros, confía en ti mismo. Ahora, todos estos consejos de superación personal están bien. ¿Sí? Están bien, o sea, si nosotros siguiéramos estos consejos, probablemente triunfemos en la vida. Pero triunfar en la vida y tener sentido en la vida no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Por eso, cuando se trata de conocer el propósito de mi vida, yo necesito responder a esta pregunta que está aquí. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Sí? En otras palabras, el propósito de la vida es mucho más que nuestra realización personal, es mucho más incluso que nuestra propia felicidad, es mucho más incluso que nuestra propia tranquilidad de espíritu. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de esta pregunta? ¿Por qué estamos vivos? Vamos a ver lo que Dios contesta. Proverbios 16:4, lo tienen ahí en su boletín. Dice la palabra de Dios lo siguiente: todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito. ¿Sí? Ok, subraya la palabra todo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué cosas tienen propósito? ¿Qué cosas? Todo. ¿Pero todo qué? Todo lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Todo lo que Dios ha creado, dice la palabra de Dios, tiene una intención, tiene una razón de ser. En otras palabras, Dios nunca ha hecho algo que no tenga un propósito. Eso quiere decir que tu vida sí tiene un propósito. Si tú estás viviendo en este momento, como decía Descartes, si tú te estás pensando es que estás vivo, y por lo tanto eso quiere decir que Dios aún tiene un propósito para ti. De hecho, Dios no tiene un propósito para ti, tiene 5. Y eso lo dice la palabra de Dios. 5 razones, 5 propósitos acerca para tu vida, ¿ok? Y es justamente lo que vamos a aprender en la campaña de crecimiento espiritual para que estoy aquí en la tierra. Vamos nosotros a descubrir las 5 razones por las que nosotros seguimos con vida en este planeta, ¿ok? Hoy vamos a considerar la pregunta: ¿por qué estoy vivo? Y vamos a ver la respuesta que leímos ya hace un rato en Efesios capítulo 1, versículo 4. Véanlo por favor ahí en su boletín. Dice de la siguiente manera, Efesios 1:4, dice así, vamos a leerlo fuerte, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Ok, a ver, ahí me detengo un momento. ¿Qué dice esta porción de la palabra de Dios? ¿Dice que Dios te escogió? ¿Sí dice o no dice? Subráyalo, Dios nos escogió. La Biblia dice que Dios te
te escogió. ¿Alguna vez has jugado fútbol con tus cuates y en la que hay dos capitanes de equipo y tienen que elegir a los jugadores? ¿Sí? ¿A quiénes eligen primero? A los buenos, a los que saben que juegan bien, a quienes dejan hasta el final y hasta casi casi los rifan y dicen, no, tú quédate al Paco, al maleta, al que no sabe, ¿ok? Y así se viven también el rechazo, la aceptación, ¿verdad? En los partidos de fútbol, ¿sí estamos de acuerdo? Ok, aquí la Biblia dice que Dios te escogió a ti. ¿Sí? No porque seas bueno o malo para el fútbol, sencillamente porque, ahorita lo vamos a ver por qué, pero Dios te escogió a ti. Y dice el momento exacto en el que Él te escogió a ti. ¿Qué dice el versículo? ¿Cuándo te escogió? Dice, Dios nos escogió en Él antes de qué? Antes de la creación del mundo. Antes de que esta tierra fuera hecha, Dios ya te había escogido. Pero ¿cómo me escogió? Si yo todavía ni estaba vivo, todavía no estabas vivo. Y Él ya te tenía escogido en su mente y en su corazón. Por eso, si alguien te ha dicho, tú ni vales nada, ¿verdad? Nadie te quiere, nunca vas a ser nadie en la vida, son puras papas que te han dicho. Y tienes que recordar este versículo. Dios a mí me escogió y me escogió para vivir para Él desde mucho antes incluso de que la tierra fuera creada. Vamos a seguir leyendo. Dice, para que seamos santos. La palabra santo, ¿qué quiere decir? Eso ya lo estudiamos antes. Apartado, elegido para algo muy especial, seleccionado para algo muy especial y sin mancha delante de Él. Y aquí viene la palabra clave: en amor nos predestinó. Subraya, en amor. ¿Qué fue lo que llevó a Dios antes de la creación del mundo, antes de que la tierra fuera creada? ¿Qué le llevó a escogerte? ¿Qué fue lo que le llevó a pensar en ti y en diseñar tu vida y en pensar, yo le voy a dar vida, ¿verdad? Le voy a dar vida a él, le voy a dar vida a ella y voy a permitir que viva sobre la tierra. ¿Por qué lo hizo? Por amor. La motivación de Dios para crearte y darte vida y mantenerte con vida hasta el día de hoy es el gran amor que Él te tiene. Aquí lo dice el versículo: en amor nos predestinó. En otras palabras, previamente dio un destino a nuestra vida para que nosotros fuéramos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces fíjate, no solamente te dio vida, sino que el amor fue lo que le motivó a darte vida. Y además Él siempre ha tenido el deseo de que tú llegues a ser no una criatura, no un amigo, sino un hijo de Dios. Que puedas llegar a tener una relación de amor con Él. Esto es lo que dice este versículo de Efesios capítulo 1, versículo 4. Ahora, y para que quede claro que esto forma parte de su propósito, la palabra de Dios dice, según el buen propósito de su voluntad. Acuérdate que nosotros hemos estado aprendiendo en estas semanas que hay dos maneras de vivir: sabiamente y no sabiamente, sabiamente y tontamente. La manera de vivir sabiamente es descubriendo y entendiendo la voluntad que Dios tiene para mi vida, porque este versículo claramente afirma que Él tiene un propósito y que Él tiene planes para tu vida, y que esos planes que Él tiene para tu vida están motivados por amor. En otras palabras, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué? ¿Por qué estoy vivo? Es la pregunta que estamos contestando, ¿verdad? ¿Por qué estoy vivo? Estoy vivo para que Dios me ame. Estoy vivo para experimentar el amor de Dios en mi vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Anótalo allí en la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la pregunta? ¿Por qué estoy vivo? Estoy vivo para ser amado por Dios. Esto no lo dice ni la ciencia, esto no lo dice ni la filosofía, no lo dice la nueva era, no lo dice el misticismo, esto no lo dice la teoría del Big Bang, no lo dice la teoría de la evolución, esto lo dice Dios en su palabra. Yo te tengo con vida porque quiero que experimentes mi amor. Estás vivo para que yo te pueda amar. La Biblia dice que Dios es amor y Dios quiso crear algo que pudiera amar y por eso te creó. No te necesitaba, no se sentía solo, te hizo para poder amarte. No te necesitaba, te amaba.
Y ese es uno de los mensajes más maravillosos que podemos nosotros compartir con las personas en la actualidad, que estamos vivos para que Dios. Si alguien te dice, es que nunca nadie te va a amar a ti, nadie te va a querer, ¿sí? Ni el ropavejero te va a querer. Tú recuerda, Dios dice claramente en su palabra, ¿por qué estoy vivo? Yo estoy aquí para poder ser amado por Dios. Esa es la razón por la que Él me sigue manteniendo con vida, ¿sí? Si tú nunca has experimentado el amor de Dios en tu vida, necesitas tomar la decisión de tenerle a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Y de esa manera tú vas a comenzar una relación con Él y vas a poder experimentar el amor de Él en tu vida cada día. Entonces la primera pregunta ya quedó contestada, ¿sí? La pregunta, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta de la existencia, ¿por qué estoy vivo? Y la respuesta, estoy vivo para ser castigado por Dios. ¿Verdad que no? ¿Para ser qué? Amado por Dios. ¿Te fijas que en México mucha gente que piensa que Dios nada más está aquí para castigarnos? No, esa es una versión del Dios, no es la versión del Dios que habla la Biblia. Dios lo que quiere es amarte. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. La pregunta del sentido. La pregunta del sentido. La pregunta es la siguiente: ¿qué importancia tiene mi vida? ¿Le importa a alguien mi vida? ¿A alguien, verdad? ¿A alguien remotamente le interesa mi vida? ¿Le importa mi vida? ¿Tiene para alguien valor mi vida? Esa es la pregunta. Vamos a ver lo que dice Isaías 49:4 en la primera parte. Vamos a leer lo que dice ahí el profeta Isaías. Dice, pero yo pensé, en vano he trabajado duro, para nada me entregué totalmente, sin provecho alguno. ¿Alguna vez te han pedido que hagas una tarea, un trabajo al cual tú no le encuentras sentido alguno y tú dices, nada más me están dando esto para fastidiarme? O sea, nada más me están pidiendo esto y esto qué, ni lo van a usar, ni lo van a querer para nada, ahí se va a quedar arrumbado. Y entonces eso te lleva a no tener una motivación para hacer las cosas. Ahora, cuando yo tengo sentido en mi vida, también estoy motivado para vivir. Déjame hablarte de tres formas de vivir, de tres niveles en los que nosotros podemos vivir y en la que nosotros nos podemos identificar e identificar a otras personas. Primero, está el nivel de supervivencia, ¿sí? El nivel de supervivencia es donde vive la mayoría de las personas en este planeta, donde apenas se las arreglan para existir. Por eso hablamos, ¿verdad?, de que meramente existen, las circunstancias los dominan, tienen un trabajo, van a trabajar, van a la escuela, hacen lo mismo semana tras semana, viven para el fin de semana, ¿sí? Ese es el nivel de mera supervivencia. ¿Ok? Insisto, este es el nivel en la que la mayor parte de las personas en el planeta viven, ¿verdad? Es levantarse todos los días, hacer lo mismo que han hecho durante mucho tiempo, de forma rutinaria, sin que eso les produzca sentido alguno. Ok, hay otros que viven no en el nivel de supervivencia, sino en el nivel de éxito. En el nivel de éxito, las personas ya tienen un buen ingreso comparado con los demás, tienen posesiones, tienen libertad, gozan de buena salud, quizá tienen prestigio, quizá tienen mucho éxito, pero en el fondo se siguen preguntando, a ver, si tengo todo, si tengo dinero, si tengo estos autos, si vivo en esta casa, ¿verdad? Si tengo este buen trabajo, si todos me respetan, ¿por qué aún así me sigo sintiendo vacío? ¿Por qué no me siento realizado con todo lo que tengo? ¿Por qué necesito siempre como un poco más para poder sentir que realmente tengo éxito? Yo veo que todo mundo aspira a ser como yo, pero lo que no se dan cuenta es que yo me sigo sintiendo incompleto, me sigo sintiendo insatisfecho. Es un nivel de éxito, ¿ok? Pero fíjate bien, nosotros no fuimos diseñados para vivir solo para triunfar. Se requiere más que el prestigio. Y eso nos lleva al otro nivel, que es el que Dios quiere que alcancemos. A ver, repaso. Ok, está el nivel
de la mera existencia, que es el de la supervivencia. Está el nivel de éxito, ¿verdad? Donde hay una aparente bonanza, pero luego está el nivel de sentido. El nivel al que Dios quiere que tú y yo lleguemos. Se llega a este nivel mediante tres cosas. Tú conoces para qué vives. Eso es lo que te da sentido. Sabes cuánto vale tu vida, cuánto vale tu vida para Dios. Eso también te da sentido. Conoces el propósito que Dios tiene para tu vida y lo practicas, y eso también te da sentido. Ahora, fíjate bien, no quiero que me malinterpretes y digas, bueno, entonces primero hay que pasar del nivel del sentido al nivel del éxito para entonces pasar al nivel de sentido. A ver, lo voy a decir otra vez porque no sé si lo dije bien. Otra vez. Tengo que pasar entonces del nivel de supervivencia al nivel de éxito y entonces ya puedo acceder al nivel del sentido. No. Tú puedes no tener no puedes tener a lo mejor ni 20 pesos en la bolsa, pero si tú tienes sentido, ¿sí? Eso va a ser lo mejor para tu vida, porque te va a llevar precisamente a tener una vida con propósito, una vida con sentido. Ahora, ¿quieres saber lo importante que eres para Dios? Déjame mostrarte qué es lo que Dios dice acerca de ti. Isaías 44:2. Vamos a ver estos versículos para ver qué es lo que Dios dice acerca de cuánto le importa nuestra vida a Él. Isaías 44:2. Dice la palabra de Dios lo siguiente: así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno. Ok, a ver, hay muchas especulaciones acerca del origen de la vida, pero la única respuesta contundente, clara, donde se dice el origen de nuestra vida con toda contundencia, es este versículo de la palabra de Dios. Primero, vamos a ver quién está diciendo estas palabras. Dice, así dice ¿quién? ¿Quién está diciendo esto? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Ok? Entonces, a ver, no es Pablo, no es Moisés, ¿verdad? No es Isaías el que está diciendo estas palabras, no es el pastor Paco, no, es Dios. Él es el que está atribuyéndose estas palabras. ¿Ok? ¿Y qué dice? ¿Probablemente yo te hice? No dice así. ¿Ok? La filosofía y la ciencia utilizan mucho esa palabra. Probablemente esto fue lo que ocurrió, ¿sí? O por ejemplo utilizan mucho, ¿verdad? Aunque luego yo como que lo señalo, ¿verdad? Porque luego critican a las creencias, ¿verdad? Tanto la filosofía como la ciencia. Pero muchos científicos lo que dicen es, creemos que el origen de la vida fue este. Cuando dicen creemos que fue esto, quiere decir que es una posibilidad. Ok, Dios no dice, pues yo considero que pude haber sido yo. No, ¿qué dice? Así dice el Señor, el que te hizo. Así, contundente y con certeza. Yo soy tu hacedor. Yo te hice a ti. Yo soy el que te formó en el seno materno. Yo soy el que diseñé todo el programa de gestación y de concepción y de formación del feto, ¿verdad? Para que tú llegaras a ser lo que tú eres hoy. Por eso nosotros no podemos asesinar fetos, no podemos asesinar bebés no nacidos, porque la Biblia dice que Dios mismo les está dando formación, los está formando. Él se está atribuyendo la autoría de tu vida. Él es el autor de tu vida y Él lo está diciendo. Ve el siguiente versículo. Salmo 139:16. Dice la palabra de Dios: tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Ok, fíjate lo que está diciendo la Biblia. No solamente Dios vio formar cada parte de mi cuerpo, en el versículo anterior dice que Él fue el que lo formó, y luego dice, todo ya estaba escrito en tu libro. Subraya esa frase. Todo estaba escrito ya en tu libro. ¿En cuál libro? ¿De qué libro está hablando? Bueno, a lo mejor antes no lo entendíamos, pero ahora nosotros ya sabemos que desde el momento en el que nosotros somos conformados como un nuevo ser, después de la concepción, ya nosotros tenemos un programa, ¿verdad? De quién vamos a ser y en qué nos vamos a convertir, ¿verdad? Que generalmente se conoce como la cadena de DNA,
¿Sí lo han escuchado? O ADN, no, se dice ADN, ¿verdad? ADN, ¿ok? Y ahí en el ADN, ¿verdad? Los que han estudiado esto dicen, ¿verdad? Que son cantidades impresionantes de información que ya están contenidas en cada parte de tu cuerpo, en la sangre, en las células, en todas partes de tu cuerpo. Y ahí está escrito todo lo que tú vas a hacer, desde que eras recién nacido hasta el último día de tu vida, porque hay un programa, ¿sí?, de desarrollo de la persona que Dios dice que todo estaba ya escrito en el libro. El diseño para cada persona, Dios ya lo había escrito en su libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Aún aquellas personas que pueden tener malformaciones, aún aquellas personas, ¿verdad? Como por ejemplo el hijo del pastor, de Nick Vujicic, ¿verdad? Que vimos en un cortometraje anterior. Él aún reconoce que Dios lo diseñó de esa manera, no porque Dios se haya equivocado, sino porque Dios tenía un propósito para su vida al crearlo de esa manera. Y lo mismo es igual para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, esto habla de la gran importancia que tiene tu vida para Dios. Dios prestó tanta atención que registró todos los detalles de tu vida en su libro aún antes de que tú nacieras. Si alguien viene y te dice, tú ni vales nada, acuérdate, para Dios tú vales muchísimo. Él te hizo. Él es el autor de tu vida. Te hizo para amarte. Y Él dice que para Él tu vida es importante. ¿Cómo voy yo a ser importante entre 8,000 millones de habitantes del planeta? Pues Dios dice que lo eres. Por eso no te hizo igual a nadie más. Él solo diseñó que tú fueras tú. No, Él no quiere que te parezcas ni a Taylor Swift, ni que te parezcas a Gorbachev. Gorbachev ese ya no van a saber ni quién es, ¿verdad? No quiere que te parezcas al presidente de la República. No quiere que te parezcas a nadie. Él te diseñó para que tú seas tú. Cuando tú y yo vivimos tratando de ser alguien más para el cual Dios nos somos, para lo cual Dios nos creó, nosotros nos perdemos el maravilloso plan que Él tiene para nuestra vida. ¿Sí? Dios no me diseñó a mí a ser Rick Warren, Dios me diseñó a mí a ser Paco de Lara. ¿Sí se dan cuenta? Yo no puedo ser la copia de alguien más, porque por eso Él me dio los detalles que solo a mí me dio. Porque mi vida es sumamente valiosa y sumamente importante para Él. Él conoce toda nuestra vida, lo bueno, lo malo, todos sus matices. Por supuesto que le importas a Dios. Y Dios quiere que sepas no solamente cuánto Él te ama, sino cuánto le importas a Él. Quiere que conozcas el significado de la vida, quiere que conozcas sus propósitos. Por eso es de que te hemos estado invitando una y otra vez a que participes en esta campaña de crecimiento espiritual, para que tú puedas descubrir los propósitos que Él tiene para tu vida y que tú puedas descubrir cuánto te ama y cuánto tu vida le importa a Dios, porque Él tiene propósitos más grandes para tu vida de lo que tú puedas imaginar. Ve el siguiente versículo, Salmos 33:11. Dice la Biblia, pero su consejo permanecerá para siempre. Sus planes bondadosos continuarán realizándose de generación en generación. Para cada generación, para cada persona, Dios tiene planes. Y Él dice, ¿verdad? Sus planes que son buenos continuarán realizándose de generación en generación. Los propósitos de Dios no son temporales, no son ocurrencias como las ocurrencias que tienen luego nuestros gobernantes. Los propósitos de Dios son eternos. Por eso Dios quiere que practiques esos propósitos aquí en tu vida en la tierra, porque es lo que tú vas a hacer para toda la eternidad. Los propósitos que vamos a aprender en esta campaña de crecimiento espiritual no son solamente para el resto de tu vida en la tierra, son para toda tu vida, para la eternidad, para siempre, por los siglos de los siglos. Déjame decírtelo otra vez. En la tierra, Dios quiere que practiques las cosas que harás para siempre en la eternidad. Para siempre. ¿Sí? Dios tiene planes y propósitos que no acaban con tu muerte. Cuando tú te mueras, ¿sí?,
Tu corazón dejará de latir y ese será el fin de tu cuerpo, pero no será tu propio fin. Acuérdate que tú eres más que un cuerpo. Acuérdate que nuestro espíritu vuelve a Dios quien lo creó. Por eso tú tienes que recordar, fuiste creado no solo para la vida en la tierra, que es un ratito, sino para toda la eternidad. Fuiste hecho para la eternidad y la vida en la tierra es la preparación para la eternidad. Por eso tienes que participar en estas 6 semanas, las siguientes 6 semanas, en estos 42 días o 40 días en las que vamos a hablar de cómo te debes de preparar, porque la vida no se limita a tu vida aquí en la tierra. Date cuenta que la vida es una preparación para la eternidad. Mira lo que dice 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1 dice: sabemos que Dios nos tiene preparado un templo construido en el cielo para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida. Esa casa durará para siempre porque no ha sido construida por manos humanas. ¿De qué está hablando aquí Dios a través del apóstol Pablo? Ok, aquí está hablando acerca de la eternidad. Y lo que está diciendo es de que nosotros en nuestra vida aquí en la tierra ciertamente tenemos este cuerpo que se cansa, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que envejece. Pero cuando lleguemos a la eternidad, nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo, que aquí en este versículo le llama un nuevo templo, un templo construido en el cielo, para cuando nuestra carpa en este mundo, que es este cuerpo mortal, sea destruida. Esa casa durará para siempre. En otras palabras, Dios dice, tu vida no es nada más para la tierra, tu vida es para toda la eternidad. Pero ¿dónde me preparo para la eternidad? Aquí en la tierra, en mi vida aquí en la tierra. Por eso, la forma más sabia de vivir no es viviendo para mí mismo, sino es vivir para Él, descubrir sus propósitos, descubrir sus planes y comenzar a practicarlos desde que estoy aquí en la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿quieres saber cuánto le importas a Dios? Le importas tanto que Dios quiere que estés a su lado para toda la eternidad. ¿Cuándo se va a acabar la eternidad? ¿Cuándo se acaba? Nunca. Dios quiere que tú estés a su lado para siempre. Así de valiosa es tu vida para Dios. Él quiere que estés cerca de Él para siempre. Por eso Proverbios 9:6 dice lo siguiente: dejen de ser ignorantes y vivirán. Desafortunadamente en México hay mucha ignorancia. Somos un pueblo ignorante, a diferencia de otros países que tienen muy alta educación. Y mira lo que dice la Biblia, dice, dejen la ignorancia, déjenla, ¿sí? Si ustedes dejan la ignorancia, vivirán. En otras palabras, si ustedes conocen aquello que les va a llevar a vivir sabiamente, ustedes podrán vivir. Sigan el camino de la inteligencia. Lo más sabio que podemos hacer en nuestra vida es vivir sabiamente. Y para vivir sabiamente, entonces yo necesito descubrir y entender la voluntad de Dios para mi vida. Vamos a escribir la respuesta a la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué importancia tiene mi vida? Exactamente, y la respuesta es la siguiente: mi vida es tan importante al grado que Dios desea que pasemos juntos la eternidad. ¿Alguna vez has sentido que tú no eres importante para nadie? ¿Que no le importas a nadie? Así hay una historia en la Biblia, ¿verdad? La historia de la mujer samaritana. Una mujer despreciada, primero por ser samaritana, número 2 por ser mujer, número 3 por haber tenido muchos esposos. ¿Sí? Y en esa historia nosotros encontramos la manera en la que Jesús le mostró aceptación, le mostró amor y le mostró que su vida era importante para él. Si tú te sientes rechazado por la gente, o si la gente te rechaza, acuérdate que Él no te rechaza. Él te ama. Y no solamente te ama, sino que tu vida le importa. Y le importa tanto que Él quiere que pases con Él toda la eternidad. ¿Sí? Hago un paréntesis para recordarles que The Chosen, ¿verdad?, va a presentarse la 4ª temporada en cines a partir del 22 de febrero. Muy bien,
A ver, ya contestamos dos preguntas, ya tenemos dos preguntas, dos respuestas. La primera pregunta fue la pregunta de la existencia: ¿por qué estoy vivo? ¿Estoy vivo para ser qué? Ya, amado por Dios. Muy bien. Número dos, la pregunta del sentido: ¿qué importancia tiene mi vida? Y la respuesta: mi vida es tan importante al grado que Dios desea que pasemos. ¿Pasemos qué? Juntos la eternidad. Vamos a la tercera y última pregunta, la pregunta de la intención. ¿Cuál es mi propósito? Escríbela. ¿Cuál es mi propósito? Esa es la pregunta de la intención de mi vida. ¿Cuál es mi propósito? En otras palabras, ¿para qué estás aquí en la tierra? Es la pregunta que vamos a contestar a partir del próximo domingo. Durante 6 semanas, durante 40 días, nos vamos a enfocar en la respuesta a esta pregunta: ¿para qué estás aquí en la tierra? Ok, vamos a ver lo que decía David al respecto. Salmos 89, 47. Dice así: recuerda lo frágil que soy. Nos creaste para vivir una vida corta y luego morir. Subraya eso. Nos creaste para vivir una vida corta y luego morir. Nuevamente, la vida aquí en la tierra es una vida muy corta. Son para algunos 80, 90, 100 años, para otros es antes, mucho antes, ¿ok? Dependiendo de lo que Dios haya planificado para la vida de cada uno, ¿ok? Si la vida aquí es corta, si la vida aquí es tan limitada, como dice aquí: nos creaste para vivir una vida corta y luego morir, yo no puedo vivir la vida como aquí en la tierra, como si aquí en la tierra fuera a durar para siempre. Yo necesito asegurarme de vivir la vida sabiamente. Bertrand Russell, el más grande filósofo ateo y caballero inglés, dijo lo siguiente: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Eso lo dijo un ateo, uno de los más grandes filósofos ateos que han existido sobre la tierra. ¿Qué verdad está diciendo aquí? A menos de que nosotros no consideremos la existencia de Dios, el sentido de la vida nunca lo vamos a encontrar. En otras palabras, la única manera de encontrar el propósito y el sentido de nuestra vida es considerando la existencia de Dios, considerando lo que Dios es. Si Dios no existe, somos un mero accidente, un capricho de la naturaleza, un caldo de cultivo de células complejas. Nuestra vida no tiene sentido. Y por eso, ¿verdad? Esto nos lleva a vivir vidas vacías, vidas sin sentido, sin motivo, sin propósito. Pero nosotros sabemos que hay un Dios y que Él nos ha hecho por una razón, nos ha hecho por un propósito. La única manera de conocer el propósito de mi vida es poniendo mi mirada en Él, es preguntándole a Él, es conociendo, como la mujer samaritana, al Mesías, conociendo al Cristo, conociendo a Jesús. ¿Saben ustedes por qué se abusa tanto de las personas? Como en esta película, ¿verdad? Que ahora ya está, hago otro comercial, ¿verdad? Ya salió, ¿cómo se llama la película? El silencio de los inocentes, no, que acaba de salir hace poquito. El sonido de la libertad, perdón, que acaban de poner ya en la plataforma de Amazon Prime, que habla acerca del abuso, ¿sí? ¿Por qué hay tanto abuso en esta tierra? ¿Sabes por qué? Porque ignoramos nuestro propósito. Cuando uno sabe el propósito de algo, ¿sí? Cuando uno sabe el propósito de las personas, no podemos usar o abusar de las personas. Cuando nosotros desconocemos el propósito de nuestra vida, terminamos malutilizando nuestra vida y usando mal, abusando la vida de otros. El propósito de la vida no lo vamos a conocer escuchando especulaciones. No lo vamos a encontrar buscando en nuestro interior. No lo vamos a encontrar en libros de autoayuda. Porque te dirán que tú te fijas tu propio propósito. Tienes que hablar con el creador de la vida, con el autor de nuestra vida, y leer el manual de instrucciones. ¿Cuál es el manual? ¿Quién es el autor de la vida? Dios. ¿Sí? Si tú quieres conocer el propósito de tu vida, necesitas preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es el propósito?
y tienes que revisar el manual de las instrucciones, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Tenemos que ir y comenzar desde el principio. Por eso Génesis 1:1 dice, mira lo que dice: en el principio Dios creó. Todo se originó con Dios. Esta vida se trata de Dios porque Él es el autor. Todo comienza con Dios, continúa con Dios y acaba con Dios. Mira lo que dice Proverbios 9:10. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. Si tú quieres vivir sabiamente, si quieres tener sabiduría en tu vida, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay un Dios. Tienes que considerar lo que Él dice y tienes, ¿verdad?, que respetarle a Él. La Biblia sigue diciendo en Proverbios 9:10, aprender acerca del santo, o sea de Dios, es tener inteligencia. ¿Quieres tú entender el significado de la vida? Solo vas a encontrar la respuesta en Dios. Colosenses 1:16, ve lo que dice: con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Otra vez, nuevamente, ¿encuentran alguna palabra ahí que diga con su poder? Posiblemente Dios creó todo lo que hay en el cielo. No, ahí es contundente. Con su poder, con su gran poder, creó todo lo que hay en el cielo, en el universo y en la tierra. Lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Subraya lo siguiente: todo ha sido creado por Él. Subráyalo, subráyalo. Es contundente. Dios no dice quizás sea así. No son especulaciones. Él lo dice contundentemente, con toda certeza. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es el autor y Él es el que establece los propósitos. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. ¿Cuál es entonces la respuesta a la pregunta? Escríbela. La respuesta: el propósito de mi vida está en conocer a Dios y su palabra. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? El propósito de mi vida está en Dios, que es el creador de todo, es el autor de la vida, es el autor de mi vida, y en su manual de instrucciones, que es su palabra. El propósito de mi vida está en conocerlo a Él, está en conocer su palabra. Mira, el propósito de la vida no lo vamos a encontrar en especulaciones, no lo vamos a encontrar en ocurrencias, no lo vamos a encontrar en ideas. Solamente lo vamos a encontrar en Dios, en conocerlo a Él, en conocer a Jesús, en conocer su palabra. ¿Tú quieres conocer más a Jesús? No intelectualmente, conocerlo con el corazón, de tal manera que lo conozcas tan bien que tú puedas entender el propósito que Él tiene para tu vida. Entre más lo conozcas, más entenderás los caminos, la sabiduría de Dios y también el propósito que Él tiene para tu vida. También entenderás más de lo que habla la Biblia, porque repercute en todo. Todo comienza con Dios, porque todo se trata de Dios. Y comprender los propósitos de Dios requiere tiempo. ¿Qué requiere? Tiempo. No es algo que se dé de manera instantánea. Por eso nosotros nos vamos a tomar 6 semanas, aquí no hay 6, pero es que estoy agarrando el micrófono, 6 semanas, 42 días para descubrir juntos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué 6 semanas? ¿Por qué 40 días? Pues porque en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de que cuando Dios quiso preparar a las personas para algo especial, utilizó ese lapso de tiempo, 6 semanas, 40 días. La vida de Noé, Moisés, que pasó 40 días en el monte Sinaí, los espías que entraron a la tierra prometida, 40 días, David transformado después de que Goliat lo desafiara por 40 días, la ciudad de Nínive transformada después de 40 días, Jesús que recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto, los discípulos transformados al estar con Jesús 40 días después de la resurrección. 40 días también para nosotros. 6 semanas que transformarán tu vida si tú decides ser transformado.
Escucha esto que acabo de decir, escúchalo. Es solo si tú quieres ser transformado. Si tú no quieres ser transformado, Dios no te va a transformar a la fuerza. Es algo que uno decide, es una decisión personal. Por eso, hoy yo quiero invitarles a todos ustedes para que tomen, ahí en su boletín, les dimos una tarjetita como esta. ¿Sí? Sáquenla por favor. A los amigos que están en Zoom, ¿verdad? Se los voy a enseñar aquí, ¿verdad? Se las podemos mandar, si nos mandan ahí en el chat, que se las mandemos. Mi compromiso a vivir una vida sabia. Dice lo mismo en los dos lados. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, fíjate bien. Lo voy a volver a decir. Si tú no quieres ser transformado, no vas a ser transformado. Dios va a transformar a los que quieran, a los que así lo decidan. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso es importante que tomemos la decisión. Yo no voy a vivir sabiamente si no quiero vivir sabiamente. Si yo quiero vivir tontamente y si yo quiero vivir insensatamente, pues así me voy a quedar. Pero si yo quiero vivir sabiamente, tengo que tomar la decisión de hacer cosas intencionales para vivir sabiamente. Ahora, fíjate bien, aquí en esta hoja dice lo siguiente, vamos a leerlo juntos, dice así: mi compromiso a vivir una vida sabia. Quiero aprender cómo usar mi vida para los propósitos para los que fui creado, por lo que durante las próximas 6 semanas escucharé la palabra de Dios cada día, a leer un capítulo diario del libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Invitaré a un amigo para discutir semanalmente lo que estamos aprendiendo. Le pediré a mi amigo que busque otro amigo para formar un grupo de conexión por 6 semanas para recibir enseñanza en video. Si ya estoy en un grupo de conexión, tengo permiso para tomar vacaciones de mi grupo para formar uno nuevo con nuevos amigos. ¿Sí? Asistiré a las 6 reuniones del domingo en las que escucharé las conferencias de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Reforzaré lo que voy aprendiendo al memorizar los 6 versículos de la Biblia cada semana. Pondré en práctica lo que aprenda en casa, escuela o trabajo. ¿Sí? Ok. Si tú quieres sacarle el máximo provecho a la campaña de crecimiento espiritual, marca todas. Márcalas todas. ¿Sí? Si no puedes marcarlas todas, pues marca las que tú decidas. ¿De acuerdo? Oye, ¿y si yo no marco ni una? Pues entonces está bien. ¿Sí? No hay fijón. Nada más que difícilmente vas a ser transformado a través de esta campaña de crecimiento espiritual. ¿Sí? Ahora, yo les quiero invitar para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos tomar la decisión de vivir una vida sabia. Paco, pero es que yo no tengo tiempo para hacer todo lo que viene aquí. No tengo tiempo, ¿verdad? Tengo mucho trabajo, tengo un negocio que atender, tengo hijos pequeños, es que estoy estudiando, es que tengo, ¿verdad?, que hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Ok, si sumamos todo el tiempo de toda la campaña de crecimiento espiritual, no da más de 48 horas de todo lo que hay que hacer. No suma más de 48 horas. ¿Acaso el resto de tu vida y el resto de tu eternidad no valen 48 horas de tu tiempo ahora? Quiero pedirte que firmes este compromiso, lo lleves a tu casa y lo pongas en un lugar visible. Oye, ¿por qué lo vamos a llenar doble? Porque uno te lo vas a llevar tú y otro, si tú vas a firmar, me lo vas a dejar a mí para yo estar orando por ti, para poder orar que Dios te ayude a vivir, a descubrir y a ser transformado, ¿verdad?, a través de todo lo que Dios está planeando mostrarnos a través de esta campaña de crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, a ver, no sé si quedó claro, ¿sí? Hay que cortarla a la mitad y una mitad te la llevas tú y la otra aquí la dejas. ¿Ok? ¿Dónde la dejo? La puedes dejar en la mesa roja, la puedes dejar en las botes de la ofrenda o me la puedes entregar a mí personalmente. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, todos los que estamos aquí hoy estamos en diferentes etapas en nuestra vida espiritual. No importa, vamos a hacer este viaje juntos. Algunos de ustedes están en la etapa en la que están buscando respuestas para su vida y están pensando, yo no estoy tan seguro de esto, pero al menos
soy lo bastante intelectualmente sincero para averiguar de qué se trata esto. Nos encanta que estés aquí. ¿Sí? Algunos de ustedes recientemente decidieron seguir a Jesús y los felicito porque van a empezar muy bien su relación con Jesús. Algunos de ustedes ya aceptaron a Jesús hace tiempo, pero la verdad es de que no están viviendo cerca de Dios. Y saben que en realidad viven para sus propios planes y no para los de Dios. Te invito para que las siguientes 6 semanas sean el momento para regresar a casa, a los brazos de Jesús. Y algunos de ustedes son seguidores de Jesús sólidos. Los felicito porque van a profundizar en Dios mucho más que antes y traerán a otros de la mano. Antes de ver los dos, de ver el último versículo, también les quiero invitar para que se lleven esta hoja que les di en su boletín también, que vienen los círculos, para que ustedes piensen que la bendición y la transformación que Dios quiere hacer en sus vidas no es nada más para ustedes. ¿Sí? No podemos ser egoístas. Conociendo a Jesús no podemos ser egoístas. Tenemos que compartir esto. Yo te invito para que uses esta hoja para anotar a las personas que quieres invitar y que ores por ellas. ¿Sí? Si nada más las escribes está excelente que las escribas, pero no nada más las escribas, ora por ellas. Porque Dios espera ver que a ti te importa también tanto estas personas que las estás poniendo en sus manos y que le estás pidiendo a Dios que las prepare. Cada vez que tú ores por una de estas personas, tú estás mostrando que las amas. Entonces, escribe, ¿verdad? A las personas, vamos a planificar a las personas que vamos a invitar. Y la otra cosa, ¿verdad?, que les quiero recordar es de los libros que están a la venta y también acerca de los grupos de conexión, ¿verdad? Ahí en la mesa roja voy a dejar esta hojita en la que todos aquellos que van a abrir un grupo para la campaña de crecimiento espiritual, les pido que se anoten. Yo pensé que 16 se van a anotar. Espero que mis predicciones se vean muy superadas, ¿verdad?, por estos 16 grupos, ¿verdad? ¿Qué necesitas para abrir un grupo? Lo único que necesitas es definir un día, definir una hora, definir para quién va a ser. Acuérdate que hombres con hombres, mujeres con mujeres, matrimonios con matrimonios, ¿sí? Y jóvenes con jóvenes, adolescentes con adolescentes, niños con niños, ¿sí? Adultos con adultos, adultos mayores, de preferencia con adultos mayores, ¿sí? Y pones aquí la dirección. Acuérdate que los grupos, gracias a Dios por la pandemia, porque descubrimos el Zoom y ahora sabemos también que podemos utilizar el Zoom y no tenemos que desplazarnos de un lugar a otro, lo podemos hacer por Zoom. ¿Cuántas personas necesitas mínimamente para que sea un grupo? Otra y ya. 2 o 3 o 4, ¿sí? ¿Cuál sería el máximo recomendable de un grupo? 12. ¿Sí? 12 ya son muchos, muchísimos. De preferencia, acuérdate que nuestros grupos de conexión son grupos pequeños. Entre más pequeño, mejor. ¿Sí? Entonces yo solo. No, porque ya no es un grupo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pueden ser 2, pueden ser 3. Yo quiero animar a los adolescentes a que armen sus grupos. Quiero animar a los jóvenes a que armen sus grupos. A los niños también. Los niños también, ¿verdad? Quiero decirles que los niños también van a estar leyendo su propio libro de 40 días, que es este libro maravilloso que tenemos, que se llama Los grandes planes de Dios para mí, libro de historias bíblicas, basado en el libro de Una vida con propósito. Este libro, ¿verdad? Ya no me acuerdo si tenemos, sí, yo compré unos para aquellos que lo quieran comprar, nada más que todavía no me han llegado, y también son 40 días. ¿Sí? Son 40 historias bíblicas para niños, ¿ok? Y esto también lo van a estar haciendo, gracias Farina, lo van a estar leyendo los niños mientras nosotros estamos leyendo un capítulo diario de o un capítulo diario de ¿Sí estamos de acuerdo? Paco, yo la verdad no me gusta mucho socializar con la gente, ¿verdad? Soy como tú, ¿verdad? No me gusta socializar. Ok. Te tengo que decir algo muy importante. La mayor profundidad de transformación se va a vivir en los grupos de conexión. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí es donde realmente vas a recibir la enseñanza más profunda y más transformadora.
¿sí? Si tú participas de todo lo demás, pero te quedas fuera de un grupo de conexión, te vas a perder de lo más rico de la campaña de crecimiento espiritual. Así que te animo, abre un grupo, ¿sí? Abre un grupo, ¿verdad? Invita un amigo, una amiga, ¿ok? Tienen que ser gente que ya está aquí en la iglesia. No, puedes invitar a quien tú quieras. A gente de tu trabajo, a tus proveedores, a quien sea, a tus compañeros de la escuela. Invita a quien tú quieras, ¿sí? El chiste es que juntos podamos descubrir lo que Dios tiene para nosotros y de esta manera conocer a Dios y conocer más su palabra. Ahora sí, termino con el último versículo, Hechos 10:35. Dice así: Dios no discrimina a nadie. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios rechaza a alguien? ¿Dios discrimina a la gente? ¿Tú crees que Dios te quiera rechazar a ti? ¿Tú crees que Dios rechace a tus amigos? Es que tengo unos amigos que son bien malos. ¿Tú crees que por eso Dios los rechace? No. Dice la Biblia, Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Nosotros lo que buscamos es que Dios nos lleve precisamente a vivir una vida en la que vivamos para sus propósitos y podamos honrarle y podamos vivir para Él. Como decía George Herbert, nunca es demasiado tarde para ser quien podrías haber sido. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, hoy nos hemos dado cuenta que si no fuera por ti, ninguno de nosotros estaríamos vivos. Hemos entendido que tú eres el autor de nuestra vida, que tú nos creaste, que tú nos hiciste. Y como eres un Dios amoroso, como eres un Dios maravilloso, tú tienes grandes planes, grandes propósitos para nosotros. Reconocemos, Señor, que muchas veces, en lugar de concentrarnos en los maravillosos planes que tú tienes para nosotros, nos hemos concentrado en nuestros pequeños y limitados planes. Señor, nosotros queremos descubrir, queremos saber cuáles son los propósitos y planes que tienes para nosotros y para nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a dedicar las siguientes semanas para aprenderlos. Muchas gracias por darme la vida. Gracias, Señor, por darnos la vida, por amarnos, por interesarte por nosotros. Gracias por crearnos para vivir para siempre. Nosotros queremos vivir una vida con mucho sentido, con significado, con propósito. Queremos comenzar a conocerte mejor. Permite que todos, Padre, podamos hacer un compromiso a una vida sabia. Y que no dejemos fuera ninguna de las actividades que tú has preparado para que nosotros participemos activamente en las siguientes 6 semanas. Especialmente, Padre, te pido que nos ayudes para que todos podamos estar en un grupo de conexión y que junto con otra u otras personas podamos descubrir los maravillosos planes que tú tienes para nosotros y que podamos, Señor, tomar decisiones importantes que nos lleven a vivir para ti. Señor, suple los recursos, Señor, que necesitamos. Padre, todo esto te lo pedimos y te pedimos que nos prepares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos con nuestros ojos cerrados en una actitud de oración, si tú nunca has comenzado una relación con Jesús, comiénzala ahora. Dile las siguientes palabras. Dile: querido Dios, quiero comenzar una relación contigo ahora mismo. Sé que he fallado, he pecado y me arrepiento. Te pido que me salves y te pido que dirijas mi vida de ahora en adelante. Yo te entrego mi vida ahora. Te la entrego en el nombre de Jesús. Amén.